Durante 15 años, el mundo creyó que un secreto finalmente había sido expuesto. Que el misterio del ADN de Cleopatra, la pregunta de identidad más debatida en la historia antigua, tenía una respuesta. La gente hablaba con confianza. Los documentales lo repetían. Los titulares lo afirmaban. Cleopatra, decían, tenía ascendencia africana. La ciencia lo había demostrado. Excepto que, no había ADN. Ni el de ella. Ni el de su hermana. Ni el de nadie. La creencia no provenía de un genoma. Provenía de un cuerpo, un solo esqueleto, extraído de una tumba silenciosa en Éfeso, Turquía. Una tumba sin nombre. Sin inscripción. Sin certeza. Y, sin embargo, a ese cuerpo se le dio una identidad. La hermana de Cleopatra, Arsinoe. Una mujer borrada de la historia, convertida de repente en evidencia. Piense en eso por un momento. Toda una creencia global, construida sobre una suposición. La historia se difundió porque la gente necesitaba que fuera cierta. Se tomaron medidas del cráneo. Métodos antiguos. Ciencia fallida. Palabras como rasgos africanos entraron en la conversación, sin ADN, sin confirmación, sin que la edad coincidiera con el registro histórico. Pero una vez que una idea entra en la cultura, ya no necesita pruebas. Solo necesita repetición. La tumba octogonal se hizo famosa. Los museos murmuraban sobre ella. Los productores la señalaban. Y lenta, silenciosamente, la afirmación se solidificó hasta convertirse en hecho. Hasta 2025. Fue entonces cuando la genética finalmente habló, no en voz alta, no dramáticamente, pero decisivamente. Los huesos fueron analizados. Datados por radiocarbono. Secuenciados. Y todo se derrumbó. El esqueleto no era de una mujer. No era de la realeza. No era la hermana de Cleopatra. Era un adolescente. De 13, tal vez 14 años. Con ascendencia vinculada a la península itálica, posiblemente Cerdeña. Sin conexión con Egipto. Sin conexión con la familia ptolemaica. Sin conexión con Cleopatra, en absoluto. En un momento, 15 años de certeza se desvanecieron. Sin corregir. Borrados. Y aquí está la parte inquietante. Este no fue un pequeño error. Esta fue la única evidencia física jamás utilizada para argumentar la ascendencia de Cleopatra. Cuando ese cuerpo desapareció de la historia, no quedó nada en pie. Ni ADN. Ni restos. Ni prueba biológica de ningún tipo. Lo que nos deja con una pregunta mucho más peligrosa. Si la evidencia nunca existió, entonces, ¿sobre qué hemos estado construyendo esta historia? Porque para entender por qué esta ilusión duró tanto, por qué un esqueleto no identificado tenía tanto peso, tenemos que mirar a un lugar mucho más incómodo. Tenemos que mirar a la propia familia de Cleopatra. Para entender por qué un esqueleto falso tenía tanto poder, por qué el mundo estaba dispuesto a creer tanto de tan poco, tenemos que alejarnos de esa tumba y mirar directamente a la familia de Cleopatra. Porque esta no era una casa real normal. Esta no era una dinastía que se mezclaba libremente, se casaba ampliamente o mezclaba culturas por accidente. Este era un linaje bajo control. Durante casi 300 años, los gobernantes de Egipto siguieron una regla que choca a los oídos modernos, pero que tenía mucho sentido para ellos. El hermano se casaba con la hermana. El tío se casaba con la sobrina. Generación tras generación. No por deseo. No por locura. Sino por política. Esto no fue endogamia accidental. Esto fue estrategia genética. Su historia comienza lejos de Egipto, a la sombra de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, su imperio se hizo añicos, y uno de sus generales de mayor confianza reclamó Egipto como su premio.
Desde ese momento, Egipto fue gobernado por una familia griega macedonia que nunca olvidó de dónde venía. No se veían a sí mismos como egipcios. Se veían a sí mismos como gobernantes de Egipto. Y la sangre lo era todo. Cada matrimonio era una decisión. Cada unión, un cálculo. Sangre griega preservada. Sangre extranjera evitada. Con el paso de las generaciones, el árbol genealógico no se expandió hacia afuera, se derrumbó hacia adentro. Los mismos nombres se repiten. Los mismos rostros regresan. Cleopatra. Ptolomeo. Una y otra vez. Visualmente, es inquietante. Una dinastía que se repliega sobre sí misma, estrechándose con cada generación. Porque el objetivo era simple y despiadado. Continuidad racial. Creían que la legitimidad residía en la sangre. Ese poder fluía a través de la ascendencia. Que diluirlo era debilitar a la propia corona. Así que, cuando el público moderno imagina a Cleopatra como genéticamente abierta, como producto de la diversidad de Egipto, proyecta un mundo que no existía dentro de ese palacio. Precisamente por eso un esqueleto importaba tanto. Si los Ptolomeos eran realmente así de herméticos, una sola prueba física que sugiriera lo contrario sería revolucionaria. Destruiría toda la narrativa. Pero aquí es donde la historia da un giro. Porque incluso las dinastías más controladas, incluso los linajes más obsesionados, tienen una debilidad inevitable. Las mujeres cuyos nombres nunca se escribieron. Las madres que desaparecen de los registros. Las esposas que la historia decidió no recordar. Y en algún lugar dentro de esos silencios, comienza el verdadero misterio de Cleopatra. Si el padre de Cleopatra está limpio, su madre no lo está. Y ese silencio no es accidental. Es una fractura en el registro histórico, limpia, deliberada, inquietante. Se cree que la madre oficial de Cleopatra fue Cleopatra V. Trifena. Una reina. Una hermana esposa. Una mujer cuyo nombre aparece y luego desaparece repentinamente. Justo en la época del nacimiento de Cleopatra. La historia es precisa cuando quiere. Los reyes se cuentan. Las batallas se datan. Los linajes se rastrean como si fueran propiedades. Así que aquí está la pregunta que se resiste a desaparecer. Si los historiadores antiguos pudieron preservar cada gobernante, cada título, cada moneda, ¿por qué una reina desaparece sin explicación? Aquí es donde termina la certeza. Y donde debe detenerse la imaginación. Algunos eruditos creen que Cleopatra V fue en realidad su madre, y simplemente cayó en desgracia, o murió en silencio, sin que se registre nada. Si eso es cierto, entonces el linaje de Cleopatra sigue siendo estrictamente griego, hermana nacida de hermano, dinastía replegada hacia adentro una vez más. Pero otros ven algo más en la brecha. Señalan los rumores en Alejandría. Los rumores de que el padre de Cleopatra tuvo hijos fuera de matrimonios reales. La presencia de poderosas mujeres egipcias dentro de la élite sacerdotal, mujeres lo suficientemente cercanas al trono como para importar, pero lo suficientemente invisibles como para ser borradas. No plebeyas. No sirvientas. Élite egipcia. Y aquí es donde muchas historias pierden la disciplina. Donde la incertidumbre se convierte en fantasía. Pero la incertidumbre no significa que todo sea posible. Significa que la evidencia tiene límites. Incluso si la madre de Cleopatra era egipcia, eso no significa lo que el público moderno cree que significa. El antiguo Egipto no estaba genéticamente aislado. Era una encrucijada. Mediterráneo. Cercano Oriente. Norteafricano. Ser egipcio no significaba automáticamente ser africano subsahariano. Significaba pertenecer a una población moldeada por el comercio, la conquista y la migración durante miles de años. Así que el silencio en torno a la madre de Cleopatra no abre la puerta a todas las afirmaciones. En cambio, limita la cuestión. Nos dice esto:
Cleopatra puede no haber sido puramente griega. Pero tampoco era un misterio genético abierto. Y ahora llegamos al punto más importante. Porque si Cleopatra tenía incluso un rastro de ascendencia egipcia, entonces la verdadera pregunta ya no es quién era su madre. La pregunta se vuelve mucho más precisa. Mucho más científica. ¿Qué significaba realmente egipcia en términos genéticos? Y para responder a eso, tenemos que dejar que los muertos de Egipto hablen por sí mismos. Para responder a esa pregunta, los científicos dejaron de adivinar. Dejaron de discutir. Dejaron de proyectar ideas modernas hacia atrás en el mundo antiguo. Y en cambio, examinaron a los muertos. No a la realeza. No a las reinas. Sino a los egipcios comunes, preservados en arena y lino, enterrados mucho antes de que Cleopatra gobernara. Por primera vez, estudios genéticos a gran escala examinaron momias desde el periodo tardío de Egipto hasta la era romana. Los mismos siglos en los que vivió Cleopatra. La misma población sobre la que gobernó. Y lo que reveló el ADN sorprendió a casi todos. Estos antiguos egipcios no estaban genéticamente aislados. No estaban cortados. Estaban profundamente conectados. Sus vínculos genéticos más fuertes no eran con el África subsahariana, sino con el Mediterráneo oriental. Con Oriente Próximo. Con poblaciones que se extendían por la Grecia moderna, Turquía y el Levante. Egipto, resulta, era africano por geografía, pero mediterráneo por genética. Esto importa más de lo que parece. Porque significa algo muy específico. Algo incómodo para los debates modernos. Incluso si la madre de Cleopatra fuera completamente egipcia, nacida en el Nilo, criada en templos, parte de la élite, esa ascendencia aún la ubicaría en un mundo genético mediterráneo. No del norte de Europa. Ni del África subsahariana. El ADN no borra la identidad africana de Egipto. La aclara. El antiguo Egipto era una encrucijada. Un punto de encuentro de continentes. Una civilización moldeada por la migración, el comercio, la conquista, capa sobre capa, durante miles de años. Entonces, cuando las voces modernas insisten en que Cleopatra debió haber sido negra, no están siguiendo la ciencia. La están reescribiendo. Y aquí está el giro que hace que esto sea más difícil de aceptar. Ninguna fuente antigua describió jamás el color de piel de Cleopatra. Ni los enemigos romanos. Ni los historiadores griegos. Ni los sacerdotes egipcios. Porque para ellos, no era la cuestión. La raza, tal como la entendemos, no definió su poder. Su linaje sí. Su idioma sí. Su capacidad para gobernar sí. Lo que nos lleva al verdadero misterio y al que se niega a desaparecer. Si la genética es tan clara. Si la ciencia sigue apuntando en la misma dirección. ¿Por qué el mundo sigue insistiendo en ver a Cleopatra de manera diferente? Y para responder a eso, tenemos que dejar atrás el ADN antiguo y enfrentar el hambre moderna que transformó su rostro. Tenemos que regresar a ese esqueleto ahora, porque este es el momento en que la historia se convierte en leyenda, o se derrumba bajo su propio peso. En 2009, los restos de Éfeso fueron tratados como una revelación. Un cráneo, recuperado de la tumba octogonal, se presentó discretamente como posiblemente perteneciente a la hermana de Cleopatra. Posiblemente se convirtió en probable. Probablemente se convirtió en certeza. Se tomaron medidas. Se trazaron ángulos. Se compararon contornos. Y a partir de eso, se declaró la raza. Sin ADN. Sin inscripción. Ninguna prueba de que el cuerpo fuera siquiera femenino. Ninguna prueba de que perteneciera al siglo correcto. Pero la afirmación encajaba con un hambre que ya existía. Así que se difundió. Los titulares hablaron más alto que las notas a pie de página. Los documentales prefirieron el drama a la duda. Y pronto, la idea de que la familia de Cleopatra tenía ascendencia africana se sintió,
establecida. Ese es el peligro de la ciencia visual. Un cráneo se siente real. Se siente definitivo. Pero los cráneos no llevan nombres. No llevan árboles genealógicos. No te dicen quiénes eran, solo que existieron. Y luego, años después, las herramientas finalmente se pusieron al día. En 2025, los investigadores hicieron lo que se debió haber hecho desde el principio. Analizaron los huesos adecuadamente. Datación por radiocarbono. Secuenciación genética. Sin suposiciones. Sin mitología. Solo datos. Y la respuesta fue devastadora. Los restos no eran femeninos. Pertenecían a un adolescente, tal vez de 13, tal vez de 14 años. No egipcio. No real. No ptolemaico. Su ascendencia se remontaba a la península itálica, posiblemente a Cerdeña. Un niño que no tenía nada que ver con Cleopatra. Nada que ver con Arsinoe. Nada que ver con el linaje real de Egipto en absoluto. En un instante, la prueba física más famosa del debate se desvaneció. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. La ciencia no discutió. No hizo concesiones. No suavizó el golpe. La ciencia no negocia con la esperanza. Cuando llegaron los datos, el mito no se doblegó, se rompió. Así que ahora nos quedamos en silencio tras el colapso de la certeza. Sin esqueleto. Sin ADN. Sin evidencia física que sustente la historia que la gente quería. Lo que nos obliga a plantear la pregunta que hemos estado evitando todo este tiempo. Si la ciencia borró el mito, ¿qué verdad queda en realidad? Y la respuesta no proviene de los huesos. Proviene de los linajes. Cuando las fantasías se desvanecen, solo quedan probabilidades. No símbolos. No proyecciones. Solo linajes, reducidos a su forma más honesta. Una vez que se elimina el falso esqueleto de la historia, una vez que el ruido se derrumba, el cuadro genético de Cleopatra se reduce y se aclara. El consenso entre historiadores e investigadores genéticos no es drástico. Es disciplinado. Cleopatra era mayoritariamente griega macedonia. No de forma imprecisa. No simbólicamente. Estructuralmente. Su familia había gobernado Egipto durante casi 3 siglos sin mimetizarse con él. Generación tras generación, el linaje se mantuvo estrecho por diseño. Los generales griegos se convirtieron en reyes griegos, quienes se casaron con hermanas griegas, quienes engendraron herederos griegos en suelo africano. Pero abrumador no significa absoluto. Y aquí es donde la historia vuelve a cobrar interés. Hay una discreta desviación en el linaje. Una mujer que importó más de lo que la mayoría de la gente cree. Cleopatra Idesira. Entró en la familia 2 siglos antes que Cleopatra VII, una reina de la dinastía Seleucida. Griega por cultura, sí. Pero con ascendencia persa. Y detrás de eso, un susurro de Asia Central. Un rastro de Persia. Un eco lejano de tierras al este de Egipto. Esto importa, no porque haga a Cleopatra exótica, sino porque demuestra algo esencial. Los Ptolomeos no fueron genéticamente congelados. Fueron selectivos. Permitieron la mezcla cuando esto reforzaba el poder, las alianzas, la estabilidad. No por identidad, sino por control. Y ahí es donde fallan muchos argumentos modernos. La genética puede decirnos cómo se formó Cleopatra. No puede decirnos qué debería representar. El ADN no asigna simbolismo. No responde al ansia cultural. No valida las reivindicaciones identitarias modernas. Simplemente rastrea la herencia. Y la herencia, en el caso de Cleopatra, apunta claramente a un mundo mediterráneo, griego en su núcleo, ligeramente influenciado por la persa, posiblemente rozado por la ascendencia egipcia en los márgenes. No puro. Pero tampoco abierto. Lo que hace que la siguiente verdad sea aún más inquietante.
Porque la propia Cleopatra no gobernó mediante la genética. No se definió por cromosomas ni cartas genealógicas. De hecho, los rechazó. Eligió algo mucho más poderoso. Y una vez que se ve esa elección con claridad, el debate sobre el ADN empieza a parecer una distracción. Porque Cleopatra no se convirtió en reina solo por sangre. Se convirtió en algo completamente distinto. Y esa transformación, no sus genes, es lo que realmente reescribió la historia. Cleopatra comprendió algo que los debates modernos siguen pasando por alto. Algo que los antiguos gobernantes sabían instintivamente, pero que nosotros seguimos olvidando. El poder no se hereda. Se ejerce. Cleopatra nació en una estirpe griega, se crió en una corte macedonia y se formó en la política helenística. Pero cuando subió al trono de Egipto, hizo algo que ningún Ptolomeo antes que ella se atrevió a hacer. Se transformó. No silenciosamente. No simbólicamente. Sino completamente. Aprendió el idioma egipcio, no para ceremonias, sino para dar órdenes. Hablaba directamente con sacerdotes, funcionarios y ciudadanos sin traductores. Eso por sí solo la distinguió de generaciones de gobernantes que nunca se molestaron. Luego fue más allá. Cleopatra no gobernó como una reina griega en Egipto. Gobernó como una faraona egipcia. Apareció en público como Isis. No metafóricamente, sino visualmente, ritualmente, deliberadamente. Llevaba la corona. Usaba los títulos. Se adentró en el simbolismo divino que los egipcios comprendían al instante. Aquí está la mini verdad que lo cambia todo. Se convirtió en egipcia por elección, no por sangre. Mientras el público moderno discute sobre la ascendencia, Cleopatra construía legitimidad a través de algo mucho más poderoso, la creencia. Roma no lo entendía. Los romanos estaban obsesionados con el origen. El linaje. El nacimiento. La sangre. Se burlaban de ella llamándola extranjera. Exótica. Oriental. Pero Cleopatra no luchó contra Roma en términos romanos. En cambio, dominó el simbolismo. El lenguaje se convirtió en autoridad. El ritual se convirtió en ley. La imaginería divina se convirtió en tecnología política. Esto no era disfraz. Era estrategia. Para los egipcios, ella no era una griega que fingía gobernar. Era una faraona que honraba a sus dioses, hablaba su lengua y encarnaba su cosmología. Y aquí está la parte que debería inquietarnos. Ninguna fuente antigua registra un debate sobre la raza de Cleopatra. Ni de Egipto. Ni de Grecia. Ni de Roma. Discutían sobre su poder. Sus alianzas. Su influencia sobre César y Antonio. ¿Pero su piel? ¿Su porcentaje de sangre? ¿Su composición genética? Silencio. Lo cual obliga a una comprensión incómoda. Si al mundo antiguo no le importaba su raza. Si la propia Cleopatra no definió su identidad a través de la genética. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién empezó a preocuparse? ¿Quién convirtió su cuerpo en un campo de batalla? ¿Y por qué sucedió siglos después de su muerte? Porque en el momento en que Cleopatra dejó de pertenecer a su propio tiempo, se convirtió en algo completamente distinto. Un espejo. Cleopatra no conservó su rostro. La historia siguió repintándolo. Con el paso de los siglos, su cuerpo se convirtió en un espacio vacío, y cada época lo llenó consigo misma. En el mundo medieval, los artistas apenas sabían quién era. Así que la hicieron familiar. De piel clara. Europea. Vestida como una noble de sus propias cortes. La verdad aún no importaba. El reconocimiento sí. Entonces llegó el Renacimiento. Y de repente Cleopatra se convirtió en fantasía. Una glamurosa reina oriental, envuelta en seda y oro, más imaginación que historia. Su piel era clara, pero su mundo era exótico.
No por la evidencia, sino porque Europa necesitaba un otro al que admirar y controlar. Y luego llegó la era colonial. Aquí es donde el daño se profundizó. Cleopatra se convirtió en un símbolo oriental, sensual, peligrosa, excesiva. Una historia de advertencia. Una mujer cuyo poder debía explicarse como seducción. De nuevo, su apariencia cambió, no porque surgieran nuevos hechos, sino porque el imperio necesitaba narrativas. Cada época pintó a Cleopatra a su propia imagen. Para el siglo XX, Hollywood se consolidó en una sola versión. Piel tersa. Rasgos europeos. Simetría perfecta. Cleopatra se convirtió en una certeza cinematográfica. Un rostro repetido con tanta frecuencia que parecía histórico. Y entonces, la inversión. El público moderno se resistió. Contra el eurocentrismo. Contra la exclusión. Contra siglos de propiedad. Cleopatra fue recuperada como africana. Refundida. Reimaginada. Piel diferente. Simbolismo diferente. El mismo proceso. He aquí la incómoda perspectiva. Ambas versiones son proyecciones modernas. Ninguna proviene de descripciones antiguas. Ninguna se basa en el ADN. Ninguna refleja cómo Cleopatra se entendía a sí misma. Se convirtió en un lienzo. Y cuando la identidad se vuelve simbólica, la precisión se vuelve opcional. Es entonces cuando la historia deja de ser cuestionada y comienza a ser objeto de debate. Porque una vez que el rostro de Cleopatra se volvió político, una vez que la representación reemplazó a la evidencia, el debate no solo continuó. Explotó. Y la explosión no provino de académicos. Ni de arqueólogos. Ni de genetistas. Provino de las pantallas. De las plataformas de streaming. De las audiencias globales. De una sola decisión de casting que convirtió a una reina de 2000 años en un campo de batalla moderno. Y de repente, Cleopatra ya no era solo historia. Era guerra. En el momento en que Cleopatra pisó una plataforma de streaming, la historia dejó de ser académica. Y algo más tomó el control. No se trataba de precisión. Esa es la primera ilusión en caer. Se trataba de propiedad. En 2023, una sola decisión de casting desencadenó una reacción inesperada, no porque Cleopatra ya hubiera sido reimaginada antes, sino porque esta vez, la reimaginación venía con una reivindicación. Una reivindicación sobre la identidad. Sobre la representación. Sobre quién puede hablar por el pasado. Los académicos egipcios respondieron primero, no con indignación, sino con insistencia. Cleopatra, decían, era parte de la historia egipcia. No fantasía occidental. No simbolismo moderno. Luego vinieron los abogados. Se presentaron demandas. Se levantaron peticiones. Acusaciones de borrado y reescritura. La identidad nacional chocó con los medios globales. La moderación académica chocó con la urgencia cultural. Y de repente, Cleopatra ya no era una reina. Era una posesión. Los productores occidentales defendían la libertad creativa. Hablaban de interpretación. De posibilidad. De narrativa. Los historiadores egipcios hablaban de evidencia. De linaje. De responsabilidad. Ninguna de las partes hablaba realmente de Cleopatra. Hablaban de sí mismas. ¿Quién tiene derecho a las figuras antiguas? ¿La tierra que gobernaron? ¿Las personas que heredaron su historia? ¿O la audiencia global que las mantiene vivas? Esto es lo que sucede cuando la historia se vuelve simbólica. Los hechos no desaparecen, se vuelven secundarios. El cuerpo de Cleopatra, su sangre, su vida real, todo se desvaneció tras la discusión. Y aquí está la parte que la mayoría de los debates evitaron. El mundo antiguo nunca luchó por su piel. La gente moderna sí. Porque la raza, como lo argumentamos ahora,
es un lenguaje moderno impuesto a una mujer antigua. Eso no le quita sentido a la conversación. La hace reveladora. Muestra cuán desesperadamente necesitamos el pasado para validar el presente. Pero debajo de todo el ruido, demandas, castings y discursos políticos, hay algo que permanece intacto. Cleopatra misma. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su ADN nunca fue analizado. Su tumba nunca fue abierta. Y hasta que lo sea, cada argumento, por fuerte que sea, se basa en la ausencia. Lo que nos lleva al único lugar donde ninguno de estos debates puede llegar. El suelo bajo Alejandría. Porque enterrado en algún lugar más allá de la ideología, más allá de las pantallas y los lemas, yace el único testigo que aún puede hablar. Su cuerpo. Cleopatra podría estar esperando hablar. Esa posibilidad es lo que mantiene a los arqueólogos excavando, no en busca de titulares, sino de un silencio que aún no se ha roto. Al oeste de Alejandría, cerca de la antigua costa, el suelo se comporta de manera diferente. Aquí las ciudades se hundieron. Los templos se deslizaron bajo el agua. La historia se dobló, en lugar de desmoronarse. En Taposiris Magna, los túneles cortan la piedra con una precisión que no pertenece al azar. Corren bajo templos dedicados a Isis, la misma diosa que Cleopatra encarnó en vida. Estructuras sumergidas yacen en alta mar. Cámaras sin excavar permanecen selladas, intactas por saqueadores, intactas por el tiempo. No hay prueba. Pero la posibilidad. Y la posibilidad es peligrosa. Porque un descubrimiento aquí podría cambiarlo todo. No simbólicamente. Biológicamente. Si se encuentra la tumba de Cleopatra, si sus restos sobreviven, no quedaría ninguna interpretación. Ninguna proyección. Ningún argumento. Solo ADN. Pero la arqueología no es una promesa. Es una negociación con el tiempo. El calor destruye el material genético. La humedad lo descompone. 2000 años es una larga sentencia para que una molécula sobreviva. Incluso si su tumba es real, incluso si su cuerpo está allí, el ADN puede que ya se haya ido. Y aquí es donde importa la moderación. La ciencia no garantiza el cierre. Ofrece la oportunidad. A veces la tierra habla. A veces permanece en silencio. Y el silencio no es un fracaso. Es información. Porque cuando la historia se niega a responder, obliga a una pregunta más difícil. No quién era Cleopatra biológicamente, sino por qué necesitamos que sea algo específico en absoluto. Si la tumba nunca se abre, si el ADN nunca habla, entonces el argumento no termina. Cambia. Se vuelve hacia adentro. Entonces, ¿qué hacemos cuando la historia permanece en silencio? ¿Rellenamos el vacío con certeza? ¿Con símbolos? ¿Con necesidades modernas? ¿O aceptamos que algunas cifras están destinadas a permanecer sin resolver, no porque falten pruebas, sino porque la obsesión dice más de nosotros que de ellos? Porque cuando Cleopatra dejó de ser un cuerpo que podíamos encontrar, se convirtió en algo mucho más poderoso. Un espejo. Y en ese espejo, la verdad final no tiene nada que ver con su ascendencia. Tiene que ver con la nuestra. Cleopatra todavía se niega a pertenecernos. Y tal vez eso sea lo único honesto de su historia. Intentamos precisarla. Medirla. Clasificarla. Extraer significado de su sangre, como si la identidad pudiera resolverse como una fórmula. Pero Cleopatra nunca fue un espécimen. Era griega de sangre, nacida en una dinastía macedonia que gobernaba Egipto desde el exterior. Era egipcia por mandato, hablaba el idioma, vestía a los dioses, se convirtió en faraona a los ojos de su pueblo. Y era romana por consecuencia, arrastrada a un imperio que consumiría su reino y reescribiría su legado. Ninguna de esas identidades cancela a las demás. Se superponen. Chocan. Coexisten. Y eso la incomoda. Porque los debates modernos buscan claridad.
Una etiqueta. Una respuesta. Un bando que la reclame. Pero Cleopatra nunca vivió así. Este es el pensamiento que seguimos evitando. Quizás la mentira nunca fue sobre su ADN. Quizás la mentira fue sobre nuestra necesidad de él. Queríamos que la genética zanjara la discusión. Que nos dijera quién era ella realmente. Como si la sangre por sí sola pudiera explicar el poder, la inteligencia o la pertenencia. Pero la identidad no se hereda como el color de los ojos. Se construye. Se realiza. Se negocia, una y otra vez, con el mundo que te rodea. Cleopatra lo entendió instintivamente. No le pidió a Egipto que aceptara su ascendencia. Les dio significado. No discutió con Roma sobre su origen. Desafió a Roma con su influencia. Su fuerza nunca residió en la pureza. Estaba en la fluidez, cultural, política, simbólica. Y por eso todavía nos inquieta. Porque si Cleopatra no puede reducirse a la raza, no puede ser propiedad de una narrativa, no puede ser resuelta solo por el ADN. Entonces tampoco puede la historia misma. Así que tal vez la razón por la que su tumba permanece oculta, la razón por la que su cuerpo permanece en silencio, es porque la respuesta final nos decepcionaría. No porque no estuviera clara, sino porque sería ordinaria. Y Cleopatra nunca fue ordinaria. Ella sigue siendo un espejo. No del antiguo Egipto, sino de nosotros. Nuestras ansiedades. Nuestra política. Nuestra hambre de encontrarnos a nosotros mismos en el pasado. Y en el momento en que aceptamos eso, el debate no termina, evoluciona. Porque si Cleopatra destrozó nuestras ideas de raza, de propiedad, de identidad, entonces la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué sucede cuando dirigimos esta misma lente a los primeros faraones de Egipto? ¿Cuándo probamos los orígenes no de la última reina, sino del principio mismo? Esa historia aún espera.